Doctor David Galeano, por favor, entonces el maestro va a hacer el cierre. Sí, buen día, doctora Aguilera. Un saludo cordial para usted, para la presidenta de la ANEADES, para todos los rectores y directores generales de institutos y al distinguido expositor, al doctor Miranda. Es una consulta nada más, que más que consulta, a lo mejor una curiosidad. Si el doctor Miranda conoce de carreras de grado o programas de posgrado que se hagan que hagan referencia, perdón, a lenguas nativas o indígenas de América, en la modalidad a distancia o en la modalidad presencial. Yo le hablo en nombre de una institución que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros nos dedicamos a promover la lengua guaraní en Paraguay. Y mi consulta concreta es si usted conoce al doctor Miranda, ya sea en México o en algún otro lugar, a través de la instancia que usted, en la cual desarrolla sus actividades, de programas de grado o posgrado que en este caso promuevan lenguas nativas o indígenas de América. Eso es todo y muchas gracias. Que tengan todos un buen día. Maestro, mira, gracias, doctor David. Maestro Miranda, voy a tener que romper un segundo la regla porque tengo en lista al rector de la Universidad Católica y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que es la máxima instancia dentro de la estructura de la educación superior. Entonces, si usted me permite, le doy la palabra al padre Narciso Velázquez y después cerramos con usted. Perdón, la interculturalidad del doctor Galeano, que debe también mencionarse. No conozco que esté pasando eso. Por lo general, los posgrados se convierten ahora en lo que fueron las licenciaturas o los bachilleratos en siglos anteriores, mecanismos de exclusión, mecanismos de transformación del carácter identitario de una comunidad. Es decir, la idea de que nosotros tenemos un presidente emblemático, Benito Juárez, que siendo indígena zapoteca, logra ser presidente de la República a través de ir renunciando a todo aquello que era lo que lo distinguiría como indio, para no tener el peligro de decir una mala palabra. Yo creo que la parte de interculturalidad y que la parte de identidad propia la tenemos que platicar, y si ustedes me lo permiten, desde la presidencia de Riaces, que conste que nada más soy presidente y todos los demás son los que definen las cosas, les quiero hacer una invitación a que tengamos un segmento de la Asamblea de Riaces sobre estos temas